Comenzamos el quinto programa de la tercera temporada de nuestro podcast 10 Pasos del IES Rayuela. Hoy vamos a tratar el tema de la salud mental tal y como se ha estado trabajando en el aula de psicología de segundo de bachillerato del instituto durante estas semanas, y para ello vamos a contar con la profesora de la actividad, María, orientadora del centro y jefa de estudios, que es la profesora de la asignatura y que ha estado organizando la actividad, con 3 alumnos que se presentarán posteriormente, y trabajadores y colaboradores del Centro de Rehabilitación Psicosocial de la Comunidad de Madrid, y además que son quienes han venido a dar las charlas y a desarrollar la actividad en colaboración con nuestro centro, y también, que luego también ellos se presentarán adecuadamente, y también con Laura, nuestra enfermera durante este curso y que también ha participado y ha colaborado en la actividad. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Hola, buenas. Si os parece, voy a dejar que María primero os dé la posibilidad de presentaros y luego a partir de ahí ya comienzo yo a preguntar un poquito por dónde han ido los tiros, ¿vale? Bueno, pues si os parece vamos a ir presentándonos, como queráis, el orden que vosotros consideréis. Vamos diciendo nos presentamos. Vale. Hola, yo soy Maite y soy trabajadora social del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Móstoles. Hola, yo soy Javier, soy psicólogo y trabajo también en el Centro de Rehabilitación Psicosocial. Yo soy Laura, la enfermera del Centro IES Rayuela y con experiencia en temas de salud mental. Hola, yo soy Mariano, soy ingeniero informático y aquí participo como usuario del CRPS. Hola, yo soy Sonia, una alumna de segundo de bachillerato que da la clase de psicología. Yo soy David, también estoy en esta clase segundo de bachillerato de psicología. Buenas, yo soy Aitor y también pertenezco a la clase de psicología y estoy en segundo de bachillerato. María, ¿cómo surge esta actividad realizada en tu clase? Bueno, pues esta actividad surge un poco a demanda del objetivo fundamental de la asignatura. Psicología es una asignatura optativa en segundo de bachillerato, está ofertada para cualquier modalidad del bachillerato, y lo que se pretende con ella es dar una visión lo más práctica posible y lo más funcional dentro del estudio científico de la conducta y de las emociones. Entonces, uno de los contenidos de la asignatura versa sobre los trastornos mentales, la enfermedad mental, y nada mejor que llevar esa visión profesional con la que estamos participando ya hace muchos años con el CPRS de aquí de Móstoles, y con los profesionales que se han presentado, y para dar una visión práctica de lo que es la enfermedad mental. Y bueno, creo que la asignatura, sobre todo el objetivo, es que les sirva, es decir, que sea práctico y funcional, que los alumnos, además de contenidos, se lleven cosas y aprendizajes que les sirvan para su vida. ¿En qué consiste exactamente la actividad que habéis organizado en colaboración con el CRPS? Sí, bueno, pues la actividad consiste en una charla que, como hemos comentado, han venido a impartirla Javier, psicólogo, Maite, trabajadora social, y Mariano, usuario del centro. Y es una charla que tiene una duración de 2 sesiones, en la que lo que hacen es abordar el tema de la salud mental en base a una serie de preguntas y cuestiones que ya previamente han preparado los alumnos, y que les permite a ellos, a Javier, a Maite y a Mariano, pues concretar y responder las inquietudes y los intereses concretos de los alumnos y los jóvenes, ¿no? Porque en realidad representan también a las necesidades que tienen los jóvenes ahora por tratar el tema de salud mental. Para los alumnos, ¿qué temas estáis trabajando concretamente en clase? Pues justamente ahora estamos con el tema de la memoria, que nos acabamos de examinar más a fondo, de cómo hemos podido olvidar cosas y cómo trata nuestra mente de todos nuestros recuerdos y pensamientos o estudios que tengamos, pero también el tema de la salud mental y enfermedades mentales es un tema que es más posterior, pero ahora mismo estamos haciendo este trabajo y estas charlas también un poco porque creemos que a la clase es lo que más les llama la atención de la asignatura, y por lo que principalmente creo que
que una persona que está estudiando segundo de bachillerato escoge esta optativa, ya que también es un año de mucho estudio y mucho agobio, y psicología es como lo que más se sale de aquello que vayan a hacer para la EBAU. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido de todos estos contenidos que ya habéis trabajado? Lo que más nos ha sorprendido, sobre todo, creo que hablo en nombre de todos los alumnos de la clase, nos ha sorprendido ver un caso tan directo y que nos lo hayan contado así de manera más cercana, porque en la clase de psicología lo que hemos estado viendo es el conocimiento de esos trastornos que ocurren en las personas, pero no hemos podido llegar a entender de manera personal ni algo muy concreto sobre estos temas. Por eso nos ha sorprendido a todos y creo que ha sido algo que nos ha dejado bastante buen sabor de boca, ¿no? Poder comprenderlo. Maite, Javier, ¿cómo surgió la idea de dar charlas este año y con la ayuda de una persona que ha pasado por el proceso de tener que enfrentarse a este tipo de dificultades? A ver, bueno, la idea surge de que lleva muchos años, al final damos una información muy teórica porque no podemos darla de otra forma. Es decir, nosotros tenemos mucha experiencia en el campo de la salud mental y podemos transmitir montones de situaciones, cómo se siente una persona, cómo los procesos por los que pasa, la evolución que sigue, pero al final lo estamos transmitiendo en profesionales. Es decir, estamos contando la experiencia de otras personas y sabemos que lo ideal y lo complicado de entender esto muchas veces nos cuesta a los mismos profesionales el que nos lo puedan contar en primera persona, una persona que lo ha pasado, que ha pasado todas las fases, que ha pasado todo el proceso y que ha aprendido con todo su proceso, pues eso es una experiencia que solo nos lo pueden contar las personas que atendemos. Es difícil, es decir, yo esta idea la tengo desde hace años, pero no es fácil encontrar a una persona que se decida a venir a contar en público a gente que no conoce su experiencia, su situación, o sea que es algo muy complicado. Y tenemos la suerte, yo llevo años con Mariano, entonces desde que le conocí sabía que no me iba a decir que no, sabía que le iba a liar y que la experiencia iba a ser gratificante porque le conozco muy bien y sé perfectamente cómo conoce el problema y cómo lo puede transmitir, y todo eso va a llegar muchísimo más de lo que podamos contar cualquiera de los profesionales que sabemos de esto. Desde el Centro de Rehabilitación Psicosocial, ¿qué tipo de trastornos estáis trabajando? ¿Cuáles son los más habituales entre los jóvenes? A ver, bueno, sí, nosotros trabajamos sobre todo lo que se denomina trastorno mental grave. Es decir, en nuestro recurso nos envían a las personas pues, que tienen problemas mucho más complicados porque somos un recurso grande, somos muchos profesionales y se necesita una atención muy multidisciplinar para poder abordar este tipo de problemática. Entonces, no me voy a enrollar, pero trastorno mental grave principalmente es trastorno psicótico, trastorno bipolar y trastornos de personalidad, digamos, complicados. En gente joven, pues mucha gente joven empieza con brotes psicóticos. También inician trastorno bipolar. Es verdad que tenemos un índice menor de trastorno bipolar y lo que sí que empezamos a tener mucho también es trastorno de personalidad, sobre todo el trastorno límite, que es el que más predomina. Entonces, en gente joven, trastorno psicótico y trastorno de personalidad límite. Maite, ¿se han notado un aumento de casos en los últimos años? Y en el caso de que se haya notado, ¿a qué se debería? ¿O qué pensáis? ¿Qué pensáis que son las causas a que haya aumentado? Sí, la verdad es que casos siempre ha habido. El tema es que ahora se visibiliza mucho más el tema de la enfermedad mental, pues tanto en los medios de comunicación como personas famosas y demás. Entonces, yo creo que al final la gente sí que está tomando más conciencia de poder hablar de estos temas y por eso a lo mejor ahora puede haber más casos, pero no porque no los haya habido, sino porque simplemente estaban más tapados. Era un tema tabú. Desde vuestra ya amplia experiencia profesional y de los casos que habéis tenido que tratar durante todo este tiempo, ¿veis cambios en la evolución de cómo son los adolescentes, los alumnos de los institutos, o no habéis detectado un cambio importante en los últimos años? Pues sí que hemos notado bastante cambio, porque a los principios de empezar a dar las charlas
los alumnos no tenían apenas ningún tipo de información. Sin embargo, ahora sí que notamos que casi nos queden ellos la charla, por decirlo así, pero sí que tienen mucha más información y las preguntas son más acertadas, saben de lo que estamos hablando, entonces yo creo que ese es el punto base, que hay más información. ¿Y qué les diréis a los jóvenes que nos están escuchando, a los alumnos, también de alguna manera a las familias? Porque al fin y al cabo las familias son también responsables de ayudar a que nuestros adolescentes, nuestros chicos y nuestras chicas pues se sientan bien y se encuentren bien. ¿Qué mensaje les transmitiríais? Bueno, el mensaje es el objetivo de las charlas. Al final estamos hablando de problemas de salud mental. Es un problema muchísimo más común de lo que nos han contado. Lo que os comentaba Maite ha sido un tema tabú hasta hace relativamente poco, incluso todavía sigue costando. Ahora es más fácil hablar de ansiedad y depresión que hace años, pero hablar de un brote psicótico sigue siendo un poco complicado. Entonces, cuanto más información tenemos de todo esto que pasa, porque al final antes no se hablaba, pero ahora cuando lo hablas, lo comentábamos el otro día con Mariano, que al final tenemos un amigo, un primo, un tío, un vecino que tiene este tipo de problemática, pero como siempre ha estado ahí todo esto callado, entonces el poder hablar del problema de una forma abierta nos permite no solo conocerlo, sino que en un momento dado poder pedir ayuda, conocer que hay recursos, que hay profesionales que se dedican a esto, que hay cantidad de personas, y no solo profesionales, amigos, compañeros que pueden conocer el problema en primera persona o en segunda o en tercera, pero que el poder abordar esto como un problema de salud, porque al final es salud mental, pero es un problema de salud. Lo que pasa es que no tiene tanto estigma como otro tipo de problemática de salud, que vamos al médico, al traumatólogo y no pasa nada, vamos al digestivo y no pasa nada, y vamos al psiquiatra y no pasa nada. Entonces, el poder quitar todo ese tabú, hablar del problema y buscar soluciones cuando surge, es lo que nos va a ayudar a que la salud mental en general mejore y se pueda prevenir. Mariano, en primer lugar, agradecerte que hayas aceptado esta invitación y además el esfuerzo que realizas por ayudar tanto al servicio, en este caso al centro de rehabilitación, como a los alumnos de los institutos, a los alumnos y las alumnas, a través de tu experiencia, pues poder conocer cómo abordar este tipo de cuestiones y sobre todo que el tabú, que creo que ha existido siempre sobre este tipo de temas y que de alguna manera ya en vuestras respuestas vais comentando como que ha ido cayendo en los últimos años, pues que también siga cayendo y que sea un elemento más en ese sentido. Nos gustaría preguntarte cómo reaccionaste cuando se te planteó por primera vez la posibilidad de participar en este tipo de charlas y actividades ante los alumnos y alumnas de instituto. ¿Cuál fue tu primera reacción? ¿Cómo lo interpretaste? ¿Cómo lo analizaste? Bueno, pues en primer lugar, muy hábilmente Javi me lo fue introduciendo poco a poco, no fue algo como de repente que me ofreció directamente, sino un día comentó un poco que había charlas, que igual sería interesante que pudiera participar en alguna. Es verdad que yo llevo muchos años ya con mi trastorno y he aprendido a hablar muy abiertamente de ello, con lo cual me parecía como una actividad muy enriquecedora para mí y para los demás el poder hablar de ello en un ambiente más público. Y me parece que además es un poco como hacer un poco activismo de salud mental, ¿no? El hecho de poder contar un caso de primera mano y que creo que puede ayudar a bastante gente que puede estar empezando en un proceso similar, porque, bueno, yo creo que a mí me hubiera gustado algo así, ¿sabes? ¿Qué te está aportando a ti desde el punto de vista personal? ¿Qué te está aportando el realizar estas charlas? Bueno, pues por una parte el ver la acogida de los alumnos es enriquecedora, ¿no? El ver que se interesen por los temas de salud mental, que parece, bueno, ya hemos hablado un poco del que es un tema tabú y parece que ahora mismo se da más espacio a hablar de este tipo de cosas. Para mí también es un poco el decir, como recapitular la trayectoria que he seguido y ver el punto en el que estoy y mira, pues me alegra mucho el poder decir, oye, mira, estoy aquí contando esto tranquilamente para poder enseñar a otros cómo se vive una situación similar. ¿Qué mensaje consideras fundamental desde ese punto de vista a la hora de transmitir a los alumnos? Cuando tú les cuentas
por lo que has pasado, cómo lo estás superando y cómo has trabajado para superarlo. ¿Cuál es el mensaje principal que te gustaría que calara en los chicos y en las chicas? Pues principalmente eso, que se puede superar, ¿no? Que al principio cuando te ocurre una situación similar, ves como que no hay salida o que te vas a quedar ahí o que ya tu vida va a cambiar radicalmente y no vas a poder lograr los objetivos que te propongas. Yo creo que fundamentalmente es eso, que, o sea, no es un camino fácil, pero se puede lograr y con un poquito de esfuerzo y la ayuda de los profesionales como Javi y Maite, pues se te facilita un montón el llegar a llevar una vida totalmente normal, lograr tus objetivos y sin ningún problema, claro. Mm. Laura, nuestra enfermera, te quería preguntar también en tu experiencia, habiendo trabajado no solamente en nuestro centro, sino en algún centro más también, y con tu relación también con los temas de salud mental, ¿qué se puede hacer desde los centros educativos y también por parte no solamente de profesores, sino por parte de las familias a la hora de abordar mejor este tema con nuestros alumnos y con nuestras alumnas? Pienso que hay una tarea tanto a nivel individual como más en colectivo. A nivel individual, en cuanto a la petición de ayuda, a este trabajo del propio autocuidado, ¿no? Del sueño, del descanso, de cómo redistribuimos nuestro tiempo a lo largo del día. Pero esto a nivel individual ya se nos queda un poco corto, porque se trata ya de tirar a nivel colectivo de estos espacios de ayuda, de compartir, ya no solamente a nivel profesional ni centrado en temas de salud mental, sino espacios que sean físicos, de contacto, de apoyo, de compañía, ¿no? De sostén, tejer esas redes, y creo que como desde el instituto podemos formar parte de esa red, de conectar con estos espacios comunitarios. Por supuesto, involucrar a esa parte, a esas familias, que ya de por sí la adolescencia, ¿no? Es un momento como que viven de mucha crisis, de pérdida de conexión, ¿no? con su hijo o hija adolescente. Entonces, bueno, un poco acompañarlas también en ese proceso, ¿no? que vivimos en otros momentos de la vida, también vitales, cambios. Y creo que, bueno, esa parte es la que nos queda tal. Luego ya es pues un poco más reivindicativa, ¿no? Yo soy un poco la parte reivindicativa, pues exigir los medios y los recursos que nos tienen que acompañar también, ¿no? Ya más a nivel profesional. ¿Y vosotros qué pensáis? Pues sobre todo la concienciación de que, por desgracia, a día de hoy sigue quedando gente que no lo ve como algo más común, y pues a veces eso nos puede también afectar porque tienes miedo de que a lo mejor tu familia te rechace o tus amigos, y yo creo que eso es el principal motivo por la que la gente a lo mejor no acepta tanto estas cosas o no quiere pedir ayuda. Entonces ahí estaría, yo creo, que el punto. Hablábamos de antes del tema del tabú, que todavía sigue habiendo estigma y miedo. A ver, yo creo que siempre quedará algo de mirar como a un enfermo, ya sea tanto mental como, al igual que miras a alguien que se ha roto el brazo con pena, pues al nombrar una enfermedad mental, creo que sigues mirando a esa persona diferente, por el simple hecho de que ya se sabe que ya quizás no se mira como algo súper raro y algo a lo que le tengas miedo, pero sí algo a lo que le tengas no pena, sino como, ya que sabes más del tema, pues te gustaría como poder ayudar a esa persona. Sí, empático. Y yo creo que eso también es gracias pues, a ese tipo de cosas que hace concienciar a los alumnos. Y más, quizás también incluso también vendría bien como a los tutores, a los profesores, que son aquellos que son los que realmente ven todos los días a los alumnos y los que pueden incluso llegar a darse cuenta de que alguien está pasando por algo de esto, porque son los que más ven a los alumnos. Recogiendo eso que dices, dentro de unas semanas ellos van a recibir formación en relación a temas de salud mental. ¿Qué más cosas faltarían o creéis que...? Pues de cara también a los alumnos y las familias en casa, ya no solo en el ámbito de estudios, tener la libertad de confiar en tus padres y
al final son tus padres y no sé, pues también como mensaje a la gente decir que confíen y que ellos te van a ayudar. Sí, y yo creo que esta clase de charlas que se nos favorece a nosotros, a los estudiantes de psicología, podrían ser también dadas hacia todos los alumnos, porque sí es verdad que lo estamos escuchando, pero algo de nuestra parte hemos puesto por estar simplemente en esa asignatura, entonces ya quiere decir que tenemos una pequeña gana de saber este tipo de cosas, y a lo mejor hay gente que está en otras asignaturas por X o por Y que les vendría bien también escuchar esto, porque a lo mejor no son conscientes de que al escucharlo pueden darse cuenta de que ellos o gente cercana a ellos está pasando por algo parecido. Y por eso también yo también creo que a raíz de lo que está diciendo Sonia, al final por eso yo creo que se genera un poco ese tema tabú, porque la gente no lo tiene tan normalizado y uno vive como ajeno de ese tipo de comportamientos, pero saben o no lo saben todavía de que les puede ocurrir a ellos. Y la manera de actuar es clave porque puede evitarte problemas mayores a futuro. De todo lo que habéis comentado, hemos estado hablando durante bastante tiempo de las charlas y de la intervención, pero sí me gustaría, también un poco uniendo con lo que acabas de comentar, ¿cuáles son los factores, desde el punto de vista de lo que vosotros veis profesionalmente, cuáles son los factores que pueden estar influyendo también? Habéis estado hablando de problemas de salud mental graves, pero evidentemente la salud mental, igual que la salud normal, también tiene sus niveles. Hay casos muy graves que requieren de una serie de tratamiento, pero también puede haber una prevención, a lo mejor en muchos casos, o que puede haber elementos que pueden estar afectando negativamente, que pueden estar provocando o profundizando en esos problemas de salud mental. Hay elementos como la falta de sueño, el exceso de uso de redes sociales, el consumo de algún tipo de sustancia pues que son psicotrópicas o que puedan estar afectando de alguna manera también a la salud mental de los adolescentes, o que puedan profundizar estos problemas. Sí, a ver, sí que hay ciertas variables que predisponen a que el problema o se precipite, por un lado, o que si tiene que surgir, porque la persona tiene cierta vulnerabilidad, surja de la peor forma posible. Entonces, el consumo de tóxicos, efectivamente. Estamos hablando de que un problema de salud mental surge muchas veces por un nivel de estrés o una situación que me cuesta mucho gestionar, y el no tener herramientas ni recursos para poder abordar ese tipo de situaciones puede hacer que desencadene algún tipo de problema, que ya puede ser un tema de ansiedad o un trastorno psicótico, pero que me va a generar un problema desde un primer momento. Entonces, el no gestionar esa situación de estrés me rompe de alguna forma. El consumo de tóxicos es un estresor interno de los más potentes que hay. Hay cantidad de gente que tiene brotes psicóticos por consumo de tóxicos. Entonces, es verdad que es una edad donde el consumo de tóxicos, lo normal es que un adolescente piense que no le va a pasar nada, que nunca vamos a tener ningún problema, que es muy propio de la edad. Pero el tener información de los riesgos que puede suponer el tema del consumo de tóxicos es importante, porque efectivamente no solo precipita, sino que hace que cuando aparezca el problema de salud mental sea muchísimo más complicado, muchísimo más costoso y más difícil la recuperación. El tema de las redes, sí que efectivamente se ha visto un aumento de ansiedad en jóvenes muy, 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 muy fuerte. De hecho, vamos a muchos institutos y nos lo han dicho en todos. Todos han notado de un tiempo a esta parte donde los niveles de ansiedad son muy grandes. Y es verdad que al final ahora estamos sometidos a red social prácticamente las 24 horas del día. La red social no deja de ser información, cánones, de ciertas cosas de la imagen, de la vida perfecta, de la vida maravillosa, y no solo eso, sino que al final es también una forma de entretenimiento, de distracción y de alivio de lo que puede ser el sentirme triste, el sentirme enfadado, el tener preocupaciones. Entonces, esa anestesia inmediata de ese tipo de emociones no nos permite desarrollar recursos para gestionar pues, las emociones propias que tenemos, sobre todo en edades tan tempranas como la adolescencia, que lo normal es que tengamos un desbordamiento emocional y una dificultad para gestionar, porque estoy en proceso de aprendizaje. El hecho de las redes creo que funciona, bueno, ahora ya hay cantidad de recursos de adicción a redes, y es porque funciona como el
consumo de sustancias al final. Estoy consumiendo una red social que me alivia, me distrae, me tiene feliz y contento de una forma rápida, fácil e inmediata, cuando luego en la vida las cosas son de otra determinada forma. Entonces sí hay cierta predisposición de variables. La más novedosa y actual y la que sí que se ha notado un cambio ha sido el tema de redes sociales. El tema de redes sociales porque dificulta mucho la gestión emocional. El sueño, que es uno de los temas que muchas veces, cada vez es más habitual, siempre ha ocurrido, ¿no? Pero cada vez es más habitual encontrarse alumnos que por la mañana parece que les cuesta mantener los ojos abiertos. A lo mejor también tiene que ver con el consumo de redes sociales en parte, ¿no? Pero bueno, ¿cómo influye también negativamente? Bueno, en mi caso fue el detonante, ¿no? O sea, yo trabajaba, estudiaba y pues se me quedaba el día sin horas y donde las cogía era de las horas de sueño precisamente y básicamente si no duermes pues tu cabeza acaba por brotar de algún modo y hacerte, bueno, pues caer en enfermedad mental. Sí, en muchas ocasiones quizás estamos dando más importancia a la cantidad de tiempo más que a la calidad de tiempo. Y eso es una de las... Pero bueno, nos pasa en tantas cosas en la vida como que tampoco es extraño que con el tiempo nos pase lo mismo, ¿no? Que demos mucho más valor a tengo que estar más tiempo haciendo esto, he estado poco tiempo pero me lo he pasado muy bien o lo he hecho bien o ha sido divertido o ha sido agradable, ¿no? El alargar las cosas a veces innecesariamente no las hace mejores, no hay más que verlo, Goya. Bueno, quería también preguntar a los alumnos para ir finalizando, en principio, ¿qué es lo que os ha aportado, después de todo lo que hemos hablado y lo que habéis visto en estas charlas, qué es lo que os ha aportado Bueno, a ver, la actividad? viéndolo desde una parte académica, pues evidentemente nos ha aportado de cara a aprender sobre nuevas enfermedades. Por ejemplo, en este caso, no teníamos mucha información sobre este caso de este tipo de enfermedad mental, pero hemos aprendido bastantes cosas. También de cara a lo personal, hemos aprendido que hay que pedir ayuda, lo importante que es la velocidad en la que lo hagas, que te puede salvar la vida al final. Y también hemos aprendido que nos puede pasar a cualquiera y que hay que tener eso en mente y ya está, y que no es nada raro. ¿Qué diríais finalmente a los jóvenes que no están en segundo de bachillerato, de otros cursos? ¿Qué les diríais después de todo lo que hemos estado hablando, que tienen que hacer si se encuentran mal? Pues yo les pediría principalmente que no tuviesen miedo en abrirse, en pedir ayuda y en confiar un poco en su entorno. También esto es un mensaje para las familias, no solo para los alumnos. Al final hay que concienciarse de que esto le puede pasar a cualquiera y que nadie vive ajeno de estas situaciones, ¿no? Es un poco pues como la ley, no conocerla no exime de cumplirla. Entonces, yo creo que eso es lo más fundamental y aparte intentar, aunque sea un esfuerzo, para los alumnos que nos están escuchando y que puede que estén pasando por una de estas situaciones, abrirse. Sé que es complicado, igual que nos ha contado Mariano parte pues su caso, y intentar comunicárselo a tus amigos, a tus familiares, intentar apoyarte para evitar un mal mayor que puede ser pues a futuro, ¿no? Sí, bueno, y ya en general, tanto para los alumnos que puedan llegar a tenerla como para los que no, que siempre que tengan una posibilidad de aprender un poco más sobre estos temas, la cojan, porque al fin y al cabo es algo que ya está en la sociedad, bueno, y siempre ha estado, pero ahora que tenemos la posibilidad de aprender sobre ello, que aunque sean muy ajenos a la situación, que intenten aprender lo máximo posible porque nunca se sabe cuándo puede pasarte a ti o a cualquiera de tu círculo. Y pues al final eso, que no tengáis miedo. Ese es el... Yo también para finalizar quería hacer hincapié también en como profes, como docentes, ¿no? También la responsabilidad que tenemos, ¿no? Y que intentamos abordar para que nuestros jóvenes pues estén lo mejor posible, y es en esa también, en esa dificultad que tienen para organizarse, para distribuir su tiempo, para en épocas de exámenes estar muy nerviosos y como decía Mariano, ¿no? Reducir el número de horas de sueño, que son cosas que es verdad que están muy a la orden del día y que a lo mejor sí que como docentes podemos ahondar un poco más y ayudar a los alumnos
a esa buena organización, esa planificación que permita pues darle más importancia a esas horas de descanso, que también son fundamentales para el aprendizaje y para también, como estamos viendo, para mantener una buena salud mental. Pues quería agradeceros a María, Hitor, Sonia, David y Laura aquí del instituto, y a Javier y Maite y Mariano desde el Centro de Rehabilitación Psicosocial de la Comunidad de Madrid aquí en Móstoles, ¿no? Este tiempo que habéis dedicado y que dedicáis para los centros, y que habéis dedicado en este caso para el podcast del instituto, y que esperamos que las familias, alumnos que lo escuchen, pues que también se queden un poco con esa idea de que esto es algo que hay que trabajarlo, que no hay que tenerle miedo, que hay que hablar de ello todo lo que sea necesario para que, igual que otros problemas, otras dificultades, las solucionamos a través de contando siempre con profesionales que nos orientan y que nos dicen cómo tenemos que abordarlas, pues que también tenemos recursos, y hay recursos disponibles pues para poder solucionar y abordar este tipo de circunstancias. Muchas gracias. Gracias a ti. Vosotros. A vosotros, hasta luego.